Bueno, vamos a continuar em, con lo que tenemos todavía para esta tarde y vamos entonces ahora a afrontar al siguiente autor, que es Gorgias de Leontino. Em, También vamos a decir un par de datos acerca de su vida para más o menos hacernos una cierta idea de quién era, teniendo en cuenta siempre que el conocimiento que tenemos de ellos es fragmentario, es sobre todo en cuanto a su vida, pues en gran medida quizás legendario, porque se escriben después y todo eso, ¿no? Las fuentes que nos hablan de él nos dicen que vive pues 103 años, 105 años, 108 años, que pasa el siglo, desde luego, y pues entonces está o entre el 490 y el 380, que parece que es la fecha en la que muere. Nos dicen que es discípulo de Empédocles, que parece que a su vez fue discípulo de Parménides, que fue maestro de mucha gente, entre otros del sofista Apolo, de Pericles y de Isócrates, que es un sofista que no es sofista, es un sofista contrario, muy contrario a Protágoras, por ejemplo, más de la generación de Sócrates y Platón, más en el tiempo de Sócrates y Platón. Platón habla bien de él en el Fedro, al final del Fedro, habla bien de él, que está ya haciendo sus primeros discursos, y va a ser un educador, una persona que renueve la educación en Atenas, no al modo de Protágoras, tampoco una mera reposición de la enseñanza tradicional, no es un discípulo de Platón, pero quizás sí de Sócrates, y, y va a hablar en su proyecto educativo de la formación del ciudadano, de las virtudes del ciudadano. ¿Vale? Es un autor interesante. Y Gorgias es embajador en Atenas, él nace en Leontinos, que es una ciudad que está en Sicilia, por aquí, cerca de Catania, y por tanto del Etna, ¿vale? Y del Etna, donde nos decía Javier Rubio que se había echado su maestro Empédocles, ¿no? Bueno, pues allí. Entonces, él va como embajador a, a Atenas, y en Atenas tiene una gran actividad diplomática, política y sobre todo como maestro, ¿no? Entonces, hay una, bueno, en Atenas y en Grecia, hay una conferencia en donde se reúnen las distintas ciudades, él pronuncia ahí un discurso, las ciudades están peleándose unas con otras, y entonces él pronuncia un discurso diciendo que lo que tenemos que hacer los griegos es unirnos todos y pelear contra el enemigo en lugar de darnos tortas unos a otros. Entonces eso es como el inicio del panhelenismo, una especie de nacionalismo griego que después va a tener un cierto auge después eh, con Alejandro y con todo esto, ¿no? Entonces, ese discurso convence mucho a los griegos y particularmente a Pericles, pues le hace ver que tiene una cierta capacidad política y entonces viene a Atenas, enseña en Atenas y en Atenas una de las fuentes nos dice que tiene la osadía de presentarse ante todos diciendo, proponed un tema que yo sé de todo. Entonces, ¿de qué queréis que os hable? A ver, ¿de qué queréis que os hable hoy? Proponed un tema que tengo para rato. Y ya está, ¿no? Entonces, improvisando el discurso. Entonces, eso lo valoraban mucho porque no era un discurso preparado, no era un discurso que llevara la presentación en PowerPoint y viene la diapositiva adelante que ya la estás viendo aquí en la pantalla y eso, sino que es así, con lo puesto, ¿vale? Entonces, eso, claro, implica una cultura enorme, implica un buen manejo de determinados esquemas para saber cómo organizar el material, implica agilidad mental, naturalmente, y eso pues llamaba mucho la atención. De hecho, Platón lo caricaturiza un poco sobre eso, ¿no? Y lo saca de vez en cuando diciendo, pues este que sabe de todo y tal, ¿no? Y eso. Y tal. Tiene discusiones, al parecer, con Sócrates. Platón nos recoge una que titula
el Gorgias, ¿no? Es el diálogo de Gorgias, donde habla Sócrates con Platón acerca de la justicia, de si la justicia puede ser enseñada o no, porque ya que enseña de todo, a ver, ¿tú qué enseñas? ¿Enseñas la justicia? Lo más importante, ¿y qué es lo más importante? Pues lo más importante es la justicia. Ah, tú enseñas la justicia, ¿y cómo la enseñas? Tal. Y no, 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 yo al final enseño retórica, enseño a la gente a hablar. Entonces va como moderándose poco a poco, ya no enseña de todo, sino tal, oratoria, ¿no? Retórica. Y eso. Discute también allí Sócrates con uno de los discípulos, que es Polo, otro sofista, uno de los discípulos de Gorgias, y discute con otro personaje que es Calicles, que no sabemos si es un personaje histórico o no, o es pura ficción literaria de Platón, al que Sócrates lo pone de vuelta y media. ¿Vale? Entonces es un diálogo muy curioso, muy recomendable, porque vemos allí cómo Sócrates se enfrenta al gran maestro Gorgias, y hombre, discuten y discuten en serio, pero lo trata con una cierta moderación y, digamos, no le hace sangre. Al contrario, me pone a un Gorgias que sabe razonar y que puede terminar aceptando los planteamientos de Sócrates. En cambio, el discípulo Polo es más vehemente que su maestro, es más joven, y entonces, pues, la discusión con Sócrates es fuerte, pero es una discusión intelectual seria, es también un sofista del tiempo de Sócrates y tiene también su público y su gente y tal, y es un hombre conocido. Y luego al otro ya le da por todas partes sin ninguna piedad, ¿no? Y eso, pero no sabemos si era realmente un personaje histórico o no. Y está bien, ese diálogo está muy bien. Y suponemos que muere en Tesalia, que es a donde va al final de su vida, y que muere de más pobre, cobraba también 100 minas por sus discursos, es decir, también tenía muchísimo dinero, y eso, pero muere solo con 20 estateras, que si eran de plata son 40 dracmas. Entonces, eh, por 10.000 dracmas que cobraba por discurso, pues morir con 40 dracmas es morir en más completa miseria, ¿no? Y eso, pero bueno. Eh, Además, los fragmentos que nos hablan de su muerte nos dicen, bueno, ¿y cómo vivió tanto? Bueno, pues porque no tenía mujer, no tenía hijos, no se ocupaba de ir a los banquetes de los amigos, tal, ¿no? Entonces era como muy solitario y bueno, en fin, un personaje curioso. En cuanto a las obras, los títulos de algunas de las obras que nos han llegado, pues son El Elogio de las Artes, Sobre la Nada, un discurso filosófico sobre el no ser, ¿vale? No sobre el ser, sino sobre el no ser, en donde argumenta que nada existe, que si algo existiera no lo podríamos conocer y que si lo conociéramos no lo podríamos comunicar a los demás. Y demuestra cómo esto es así. Y nos ha quedado un fragmento largo, vamos, sustancial de este discurso. ¿Vale? El encomio de Helena, que es el que comentaremos, al menos en alguna parte, una defensa parecida que hace de Palamedes, y el discurso olímpico, vamos, el discurso olímpico no nos ha llegado, pero tenemos noticia de él. Luego, en cuanto a ideas, yo reconozco que a mí Gorgias me causa más simpatía que el señor Protagoras. En la tradición anterior, en las dos tradiciones, supongo que habréis visto en cuál me gustaría estar, ¿no? Y eso, pero Gorgias encuentro que es distinto que Protágoras, y que esa diferencia está quizás también en que no es muy partidario de Protágoras, quiere hacer cosas distintas y él se centra en la primacía de la palabra, como termina reconociendo en el diálogo platónico que lleva su nombre. Él enseña a hablar a la gente, y esa es su sabiduría, ¿no? Entonces, casi sin más pretensiones. Es difícil determinarlo porque el diálogo es obra de Platón, no ya de Sócrates ni siquiera, sino de Platón, y nos presenta a un Gorgias que no es tan sofista como los otros sofistas, y entonces no sabemos si esto es por reconciliarse con él o por otra cosa, ¿no? Pero me parece que esa imagen de un Gorgias que toma distancia frente a Protágoras, eh, pues no me desagrada, desde luego. Muestra, por supuesto, en las obras que nos quedan de él, un dominio extraordinario de la técnica del lenguaje. O sea, es el primero realmente que no
Protágoras es quizás el que estructura los discursos y tal, pero el que le saca toda su potencialidad retórica es Gorgias. Él sabe poner las palabras en su sitio adecuado, no los argumentos, las palabras de una frase en su sitio adecuado, buscando el mayor efectismo posible, buscando que la misma musicalidad del lenguaje te produzca una sensación en consonancia con el fin del discurso, de agrado o de desagrado en función de lo que va pretendiendo, ¿vale? Y esa idea que decíamos del panhelenismo, ¿vale? Entonces, y a mí la lectura de él, vamos, de los textos y de las fuentes que nos llegan de él, me sugiere varias preguntas. ¿Es realmente un nihilista? Cuando, por ejemplo, tiene esa apología, ese discurso sobre el no ser, en donde defiende que nada existe, y si existe no lo podemos conocer, y si no, y si lo conociéramos no lo podríamos comunicar a los otros, pero de hecho nos está comunicando algo. ¿Sí? Entonces, ¿es realmente un nihilista o está haciendo una burla de los discursos de este tipo? Y por tanto está metiéndose contra Protágoras. Y en el fondo, contra Parménides y los sucesores de Parménides, los eleatas, que llevaban a decir no existe el movimiento. ¿Sí? Entonces, y por una mera argumentación lógica de conexión de pensamientos que se siguen de pensamientos. ¿Sí? Entonces, claro, es tan absurdo el planteamiento que uno dice, ¿lo estás diciendo en serio? O nos estás tomando el pelo o se lo estás tomando a Protágoras, ¿vale? Y algo parecido me pasa con el relativismo, ¿no? Entonces, ¿es realmente un relativista como los otros? ¿Realmente defiende cualquier causa sin más? ¿O es, como dice el Gorgias de Platón, un mero maestro de retórica y te deja a ti la justicia o la injusticia, ¿no? Y es, por tanto, solo arte retórica realmente, o tiene algún pensamiento profundo y sólido y verdadero. Esta idea, por ejemplo, política que nos llega en algún fragmento del panhelenismo. Entonces, ¿eso es un valor en sí mismo o es valor solo en función de las circunstancias de hoy, de la situación política de hoy, porque nos estamos peleando y mañana ya no la necesitamos? ¿O es algo que vale en sí mismo? Entonces, ¿creen cosas reales o todo es según el momento y según la persona? ¿Va contra Protágoras o va contra...? Estas son preguntas y yo no tengo todavía una respuesta clara a todo esto, pero cuando leo sus fragmentos me quedo con la inquietud de por dónde va, ¿no? Entonces vamos a leer algunos fragmentos, primero de su vida, ¿no? Y luego de sus ideas. Sicilia, concretamente en la ciudad de Leontinos, engendró a Gorgias, al que creemos, esto es de Filóstrato, que es un sofista que escribe una vida de sofistas, también siglo II, III, ¿vale? Concretamente en la ciudad engendró a Gorgias, al que creemos necesario atribuir el arte de los sofistas como si de su padre se tratara. Pues si pensamos que Esquilo introdujo muchas innovaciones en la tragedia, pero la tragedia existía antes de Esquilo, esto mismo representaría a Gorgias en su profesión. Entonces, la retórica existía antes que Gorgias, ¿vale? Pero Gorgias la renueva. En efecto, dio el primer impulso a los sofistas en expresión paradójica. Expresión paradójica, es decir, en mostrar, en expresar paradojas, ¿vale? Si nada existe, entonces, ¿por qué existimos nosotros? O sea, más paradoja que esto, ¿vale? Si nada se conoce, entonces, ¿qué conoces? ¿Sí? ¿Que esto lo conoces o no lo conoces? Inspiración y exposición profunda de temas profundos en intervalos y transiciones en la armadura, la armazón del discurso, por los que el discurso se hace más agradable y produce mayor impacto, mientras los revestía con nombres poéticos en busca de belleza y dignidad. El discurso olímpico fue el que más contribuyó a su imagen de hombre de Estado. Se dice que Gorgias, pese a vivir 108 años, no sufrió deterioro en su cuerpo por la vejez, sino que pasó la vida sano y en plenitud de sus facultades, ¿no? Entonces, hombre, vivir 108 años y estar muy bien, pues fenomenal, ¿no? Parece que inició el discurso improvisado, pues presentándose en el Teatro de Atenas, tuvo la audacia de decir, proponer un tema y anunció por primera vez en público esta arriesgada empresa, mostrando sin duda que lo sabía todo y que hablaría sobre cualquier tema confiándose a la oportunidad, al kairos, ¿vale? Entonces, vemos aquí una cierta continuidad en el kairos. Entonces, ¿la oportunidad cuál es? Bueno, pues no sé, si tienes
si lo ves un poco a posteriori, sabes lo que hace y cómo funciona y el dominio que tiene del lenguaje y de los discursos, dices, bueno, pues es posible que tuviera una especie de esquemas típicos y entonces el tema, partiendo de lo que decíamos antes, de cada tema hay dos posiciones. Bueno, pues hay argumentos a favor, argumentos en contra. Entonces, me conoces 4 argumentos a favor, 4 argumentos en contra, y ya con eso puedes armar un discurso, más o menos improvisándolo, más o menos, porque eso requiere, de nuevo, mucha lectura anterior, mucho estudio, mucha práctica, mucha soltura, muchas tablas para hacerlo como si no lo tuvieras preparado, ¿no? Entonces, eso, pues ya está, ¿no? Y era un maestro de estas cosas. Y de esto es de lo que enseña a sus alumnos, ¿no? Cómo hablar en público de esta forma. Plinio nos dice que el primer hombre que se erigió, esto es curioso, una estatua de oro macizo en torno a la Olimpiada 70 fue Gorgias de Leontinos en el templo de Delfos. El templo de Delfos es el santuario de Grecia y es donde se hacían, las ciudades tenían sus tesoros y tal, y había donaciones y tal. Bueno, pues el primero que se hizo, nada menos que una estatua de oro de sí mismo para ofrecerla al templo era este señor. Y concluye Plinio, tan grande era la ganancia por enseñar el arte retórica. Oh, tiempos gloriosos aquellos en los que por enseñar retórica se cobraban 100 minas, ¿no? Entonces, y te daba para derrocharlo en estatuas de oro, ¿no? También a mí, dice Platón, en la Apología, me parece hermoso que alguien sea capaz de educar a los hombres como Gorgias de Leontinos, Pródico de Ceos o Hipias de Élide. Entonces, aquí Sócrates se está defendiendo de la acusación de que a él le han hecho de enseñar a otros. Y yo no puedo enseñar a nadie porque no sé nada. Yo no tengo un conocimiento, yo no soy zapatero para enseñar a hacer zapatos, ni soy herrero para enseñar a manejar el metal, ni no. Entonces yo no enseño nada a nadie, ¿sí? Y me parece, me acusan de sofista, pero yo no soy sofista, porque yo no soy sabio de nada, yo no sé nada. Pero me parece muy bien, hermoso, Calós, ¿no? Que haya alguien que sea capaz de educar a los hombres y pone como ejemplo a Gorgias, en primer lugar. Claro, Sócrates es un problema de interpretación para la filosofía siempre. ¿Por qué? Pues porque lo dice en serio o es ironía. Entonces, ¿está siendo irónico? Está diciendo, me parece muy bien que estos sofistas enseñen a la gente y cobren por ello y tal. Yo no soy de esos. ¿Sí? Entre otras cosas porque ni cobro ni sé nada. ¿Vale? Entonces sería perfectamente irónico. O, o está siendo, por una vez en su vida, directo y claro y está diciendo, lo que hace Gorgias de enseñar a hablar a la gente a mí me parece bien. O Hipias cuando habla de la belleza, cuando me parece bien. Bueno, pues en el fondo, interpretaciones para una cosa y para la contraria, ¿no? Entonces, Sócrates es un problema por eso, porque cómo lo interpretamos, ¿vale? Pero deja esto. Ahora, si lo comparamos con otros fragmentos de Platón donde aparece Gorgias y donde habla con Sócrates y tal, a mí me parece descubrir un cierto respeto por parte de Sócrates hacia Gorgias. Pero igual es una sensación subjetiva mía, ¿vale? Y por tanto, tendréis vosotros vuestra medida, ¿vale? Entonces, Gorgias de Leontinos, dice Cicerón, maestro de Isócrates, cumplió 107 años y nunca cesó en su estudio y actividad. Y cuando se le preguntó por qué quería vivir tanto tiempo, respondió, no tengo ninguna acusación contra la vejez. Es un argumento magnífico. No me he hecho nada todavía malo, ¿no? Entonces, esto lo escribe en el diálogo que escribe Cicerón sobre la vejez, ¿no? Con lo cual es un argumento a favor de la vejez, ¿vale? Veis que el uso, tanto en Gorgias como en Cicerón, es muy retórico, ¿vale? Entonces es en fin. Vale. Bueno, esto vamos a leerlo, aunque igual no lo comentamos en detalle, lo traía para comentarlo en detalle, pero traigo mucho material y entonces hay uno que no quiero dejar de comentar, ¿vale? Pero para que veáis la argumentación sobre el no ser, ¿no? Entonces, esto es un testimonio, entonces lo que hace Sexto Empírico es glosarnos el discurso de Gorgias sobre el no ser. Tiene un libro sobre el no ser y nos muestra que el no ser es lo que existe, ¿vale? Entonces, sobre el no ser o sobre la naturaleza. Claro, Periton Fiseon sobre la naturaleza era el
el título típico de los filósofos físicos, ¿no? De los libros que escribían sobre la naturaleza. La naturaleza es lo que ha brotado, o sea, todo lo que existe. De dioses para abajo, todo, ¿sí? Todo lo que existe. Entonces, todos los autores antiguos tenían un libro sobre la naturaleza, sobre el ser, sobre lo que existe, lo que ha brotado. Y este, pues, sobre el no ser, lo cual el título mismo ya es irónico, ¿vale? Porque había un profesor en la Gregoriana que había hecho, Sprockel, que había hecho su tesis sobre la nada y se ufanaba mucho diciendo, yo sobre la nada he escrito 1000 páginas, aunque si llego a escribir sobre algo, en fin, bueno, pues este es Gorgias, ¿no? Yo sobre el no ser he escrito un libro, ¿vale? Y eso, sobre el no ser. Establece 3 afirmaciones fundamentales lógicamente relacionadas. Lo de lógicamente relacionadas es importante porque todo es un juego lógico, lógico-lingüístico, en donde se juega con el sentido de los términos, pero sin desvelarlo todo, ¿vale? Una y primera, que nada existe. Segunda, que aunque exista algo, es inaprehensible para el hombre. Tercera, que aunque sea aprehensible, en todo caso no se puede comunicar ni explicar al vecino, ¿vale? Así pues, que nada existe lo argumenta del siguiente modo. Pues si algo existe, ciertamente existe el ser o el no ser. O también existe el ser y el no ser. Entonces, primera alternativa, si algo existe, existe el ser o el no ser, una de los dos. O también existen las dos. ¿Sí? Pero ni existe el ser, como se demostrará, ni el no ser, como se argumentará, ni tampoco el ser y el no ser. De las dos alternativas, ninguna. ¿Vale? Posibilidad que también explicará. Por tanto, nada existe. Claro, si no existen las dos alternativas, pues entonces nada existe. A la vista está, ¿no? Ciertamente, el no ser no existe, por definición. No ser significa no existir. Por tanto, el no ser no existe. En esto estamos todos de acuerdo, incluso Protágoras, ¿vale? Pues si el no ser existe, existirá y al mismo tiempo no existirá. Existirá porque decimos que existe, pero no existirá porque consiste en no existir. Pero eso es contradictorio, ¿sí? Y al mismo tiempo existirá, no existirá. En efecto, en la medida en que no es pensado como ser, no existirá, pero en la medida en que no es, en que es no ser, de nuevo existirá. Pero es absurdo completamente que algo exista y al mismo tiempo no exista. Por tanto, el no ser no existe. Por otra parte, si el no ser existe, el ser no existirá. Entonces, si la negación no existe, entonces, perdón, existe, esto no existirá, ¿vale? Con lo cual, si el no ser existe, si la nada no existe, el ser no existirá porque la nada niega la existencia del ser. Pues estas cosas son mutuamente contrarias, en cuyo caso, si ocurre que el no ser existe, ocurrirá también que el ser no existirá. Mas si no puede decirse que el ser no existe, tampoco se podrá decir que el no ser existe. Entonces, si tú no puedes afirmar la existencia ni siquiera del ser, mucho menos del otro, ¿vale? Entonces, nada existe. Ciertamente tampoco el ser existe, pues si el ser existe, será ciertamente eterno o engendrado, o al mismo tiempo eterno y engendrado. Entonces, si el ser existe, ¿de dónde viene? ¿Es eterno o ha llegado a aparecer? ¿Vale? Pero ni es eterno, ni es engendrado, ni ambas cosas a la vez, como demostraremos. Por tanto, no existe el ser. Y así sigue, ¿sí? Entonces, si os dais cuenta, es como aquella película de Disney del libro de la selva donde está K a punto de devorar a Mowgli. Y entonces lo está envolviendo y los ojos lo están hipnotizando y tal. Bueno, pues esto es Gorgias. Entonces te va, con el lenguaje, te va diciendo, existe, no existe, existe, y ya te has perdido. Y entonces asientes por agotamiento, ¿no? Entonces, venga, llevas razón, no existe nada, ni yo, ¿no? Entonces, es un poco así. Pero lo que hay en el fondo, o sea, si se analizan detenidamente las frases, es un juego lógico, ¿sí? Si afirmas una, no puedes afirmar la contraria. Si afirmas la contraria, no puedes afirmar la primera. Y entonces va comparando estas cosas y al final todo va encadenado y concluyes diciendo, pues es verdad. ¿Por qué? Porque los términos son usados a veces con distinto sentido, pero no te dice el distinto sentido. Y entonces te está haciendo un truco, ¿vale? Entonces, vamos a... es más del mismo discurso, pero vamos a pasar de ello y vamos a ir al otro, al
si hay tiempo volvemos sobre él, ¿vale? Pero este sí me interesa porque creo que el gran valor de Gorgias de Leontinos es su fuerza retórica, y su fuerza retórica se ve muy bien, y además creo que hace una confesión también de parte, ¿no? En este discurso, el encomio de Helena. Claro, ¿quién es Helena? Helena es Helena de Troya. Entonces, Helena de Troya es la peor mujer de toda la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la mitología es la que causó la guerra de Troya, en la que murieron tanto griegos como troyanos, y una serie de desastres que vinieron después, una guerra de 10 años y bueno, una cosa terrorífica. ¿Y por qué? Pues porque se fugó, ella, que estaba casada con Menelao, el rey de Esparta, se fugó con el embajador de Troya, que era Paris, el hijo del rey de Troya, se fugó con él y entonces desató todos los males. Bueno, y entonces la historia posterior ha hablado siempre mal de Helena. Y entonces viene Gorgias a hacer fuerte el argumento débil. Entonces, el argumento débil es el que tiene Helena, que no puede defenderse, ¿no? Que ante tales calamidades que causó, no puede defenderse. Y entonces es la causante de todo ello, y entonces pues es la culpable. Y entonces viene él, como abogado defensor de Helena, a decir, no, yo la voy a defender y voy a restituir su honor, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Bueno, dice esto, volvemos sobre esto. Dice, buen orden para una ciudad es el valor de sus ciudadanos, para un cuerpo la belleza, para un alma la sabiduría, para una acción la virtud, para una palabra la verdad. Lo contrario de esto es desorden. Hombre y mujer y palabra y obra y ciudad y acción es preciso que lo digno de elogio se honre con elogio y que lo indigno se cubra de vituperio, pues tan erróneo y necio es vituperar lo elogiable como elogiar lo vituperable. ¿Qué tiene que ver esto con Helena? Todavía no lo sabemos. No sabemos ni de qué va a hablar, ¿sí? Lo que está haciendo este es el inicio del discurso. Entonces, lo que está haciendo es la captación de la atención, que es lo primero que hay que hacer en un discurso, que la gente te escuche. ¿Para qué? Da igual que te escuche, ¿sí? ¿Llevas razón o no? Ya lo veremos. ¿Es algo valioso o no es valioso lo que tienes que decir? Ya lo veremos, pero lo primero es captar su atención. ¿Cómo capta la atención? Con un juego de palabras, poniéndolas en un orden y rompiendo el orden habitual. Entonces, no dice, no dice al principio, es necesario, es justo y necesario tratar a los buenos bien y a los malos mal. Y lo contrario a esto es injusto. No dice eso al principio, porque si dice eso al principio, la gente dirá, pues ya lo sabemos, y eso no interesa. Entonces, ¿qué dice? Buen orden para una ciudad es el valor de sus ciudadanos. Entonces, buen orden para la ciudad, el valor de sus ciudadanos. Lo bueno es para una ciudad el valor de sus ciudadanos. Pero de nuevo, tampoco dice, para una ciudad lo bueno es el valor de sus ciudadanos, sino que rompe la frase y la descoloca y entonces empieza, buen orden, para una ciudad, el valor de sus ciudadanos. Como que le da la vuelta a la frase, ¿sí? Porque así llama la atención. Y eso lo continúa, buen orden para la ciudad, pero luego para un cuerpo, y luego para el alma, y luego para una acción, y luego para la palabra. Y todas estas cosas se corresponden con algo que es buen orden para ello. Es decir, que es justo, que está en correspondencia justa, ¿sí? Eso es lo que teníamos aquí en este esquema, ¿vale? Entonces, está la realidad y está el orden. La realidad son estas cosas de las que tenemos experiencia directa, ¿vale? Y esto es el cosmos, el orden que descubrimos en ellas. Cuando la ciudad es perfecta y está en orden, es porque hay valor en sus ciudadanos. Cuando el cuerpo está en orden, es porque hay belleza en él. Cuando el alma está en orden, es porque hay sabiduría. Cuando la acción está en orden, es porque tiene excelencia. Y cuando la palabra está en orden, tiene verdad. Hombre, un sofista que nos habla de la verdad y que nos dice que la verdad es el orden de la palabra, que la verdad es lo que le corresponde a la palabra y que le corresponde como el orden, como la valentía a la ciudad, ¿vale? Entonces, es un escéptico, y esto es pura retórica, nos está manipulando, nos está presentando la verdad como nos presentan los políticos la libertad, que no creen en ella, y ya está. O tiene alguna noción de verdad. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego nos la presenta como algo positivo y deseable,
¿vale? Y entonces hay esas dos columnas, la realidad y aquel atributo de esta realidad que la lleva a su máxima potencia, a su cosmos, a su orden, al orden debido, a su plenitud, diríamos, ¿vale? Y entonces, lo primero y lo importante es precisamente esta idea de cosmos, de orden, y esa es la primera palabra del discurso. Cosmos polei men euandria. Orden para la ciudad, pues el valor de los varones, ¿sí? Entonces, la primera palabra, que es muy importante en un discurso, pensemos en la Ilíada o en la Odisea, menin, andra, ¿sí?, que determina todo lo demás, pues aquí también, ¿qué es lo central del discurso sobre Helena? El orden. Hay que mantener el orden y hay que restablecer el orden cuando el orden se ha roto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo las cosas están en orden? Cuando a una realidad le corresponde aquella cualidad que la potencia a su máximo ser, ¿sí? Y entonces, a una ciudad, el valor de sus hombres. A un cuerpo, la belleza. A un alma, la sabiduría. A una acción, la virtud, la excelencia. Y a la palabra, la verdad, ¿vale? Y entonces, después, ¿qué nos dice? Pues si esto es así, si la realidad se mueve sobre este esquema, pues entonces lo contrario de esto es desorden y por tanto, injusticia y fealdad y caos y aquí no hay quien viva, ¿vale? Entonces, recapitula, hombre y mujer y palabra y obra y ciudad y acción. Es una insistencia retórica. Entonces, el repetir en la tercera línea estas mismas cosas, ¿sí?, lo que hace es, de nuevo, llamar la atención, ¿sí?, es fijar los conceptos de las cosas. Es preciso que lo digno de elogio se honre con elogio. Entonces, ¿qué es el orden? Lo digno de elogio con elogio. Y lo indigno, cubrirlo de vituperio, una justicia básica, ¿sí? Entonces, lo digno se honra con alabanza y lo indigno se vitupera. Y lo contrario a esto es desorden. Y entonces, tan erróneo y necio es vituperar lo elogiable como elogiar lo vituperable. Si tú cruzas las cosas, estás cometiendo injusticia y por tanto desorden y por tanto caos. Es propio del mismo hombre decir correctamente lo conveniente y refutar lo dicho de modo no correcto. Es de justicia, pues, refutar a los que vituperan a Helena, mujer sobre la que unísona y unánime han sido tanto la convicción de los que han escuchado a los poetas como la fama del nombre, que se ha convertido en memoria de las desgracias. Ella en memoria de las desgracias. Entonces, claro, si tenemos que elogiar lo elogiable y vituperar lo vituperable, aquí hay que reparar una injusticia, porque a la pobre Helena le hemos hecho la personificación de todo lo malo, ¿sí? Mas yo quiero, aportando una argumentación con mi discurso, no solo un discurso, sino una argumentación, es decir, argumentos sólidos, ¿vale? Suprimir la acusación contra esta mujer de mala fama y demostrando que mienten los que la vituperan y mostrando la verdad y suprimir la ignorancia. Entonces yo vengo aquí a defender a Helena, ¿sí? Y entonces, ¿y con esto qué voy a ganar? La verdad y la justicia. Voy a hacer justicia a una pobre mujer que lleva, pues, cuando menos 7 siglos machacada por la crítica poética, ¿vale? Y eso. Y de nuevo, el ritmo retórico. ¿Quién, por qué y cómo satisfizo su amor con Helena? No lo diré, pero ya lo has dicho. Una preteritio en toda regla, ¿no? Entonces, no voy a decir quién. ¿Y por qué no lo voy a decir? Porque el decir a los que saben cosas que saben otorga crédito, pero no produce deleite. Oh, ¿cuánto sabes? Pero nos has aburrido a todos, ¿vale? Y ya está. Pasando por alto ahora en mi discurso aquel tiempo, comenzaré el argumento que voy a exponer y presentaré las causas que explican como algo natural la marcha de Helena a Troya. Se fue porque se tenía que ir. Ya está. Era lo que debía hacer. Entonces no es culpable, ¿sí? Entonces, y no voy a entrar en la discusión de si... No voy a repetir la historia, todo el mundo la sabe y ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base de mis argumentos? Entonces, primero, capto la atención, luego, capto el interés. Entonces, el interés es la atención continuada, ¿sí? Entonces, esto no solo es, me has llamado la atención, has pegado un grito, me he vuelto la cara y te he mirado. No, ahora tengo que mantenerlo,
¿sí? El interés. Pero luego tengo que decir de qué voy a tratar. Tengo que hacer una proposición, ¿sí? Y entonces, esa proposición, ¿cómo la hago? Pues o por designios de la fortuna, por decisiones de los dioses y por decretos de necesidad, hizo lo que hizo, o raptada por la fuerza, o persuadida por las palabras, o cautivada por el amor. Estos son las partes del discurso. Entonces, estos son mis argumentos. Entonces, yo voy a defender a Elena y lo voy a defender con argumentos. ¿Cuáles son mis argumentos? Que son las partes de mi discurso. Designios de fortuna, voy a analizar los designios de la fortuna o las decisiones de los dioses o el decreto de la necesidad, o fue raptada por la fuerza, o persuadida por palabras, o cautivada por amor. Y entonces iba a continuación desglosando cada uno de estos argumentos y mostrando con cada uno de ellos que Helena es inocente. Si lo hizo por designio de la fortuna, el destino. Bueno, pues, ¿y qué podía ella, un simple mortal, contra el destino? ¿Pues podemos algo nosotros contra el destino? El destino nos gobierna. El destino marca la hora de mi muerte. ¿Puedo yo algo contra ella? Pues no. Entonces, ¿soy culpable de mi muerte? Pues no, porque no, yo no la quería, pero me va a llegar, ya está. ¿Sí? Entonces, o los dioses, o la raptaron, o lo que sea, claro, pero entonces ella es inocente. Entonces, vamos a detenernos en el argumento de la palabra porque creo que nos dice mucho de lo que es Gorgias y de su idea y de su filosofía acerca del lenguaje, ¿vale? Filosofía del lenguaje, pues aquí está, ¿no? Entonces, si fue la palabra la que persuadió y engañó su alma, tampoco en este caso es difícil defenderla. El argumento anterior es porque fue raptada. Entonces, claro, si París Alejandro la rapta, pues ¿qué va a hacer la pobrecita? El otro es más fuerte, pues en fin. Entonces, pues ahora la palabra, si la persuadió, ¿vale? Tampoco en este caso es difícil defenderla y rechazar la culpabilidad de esta manera. ¿Cómo? Uno puede pensar así de entrada, pues contra la palabra no es que te arrebatan y te llevan. Ah, ¿no? La palabra es un gran soberano que con cuerpo pequeñísimo y sumamente invisible consigue efectos realmente divinos. No efectos grandes, efectos realmente divinos. Lo dice Gorgias, que de esto sabe, ¿sí? Que enseña a hacer discursos, ¿vale? Puede ya eliminar el miedo, ya suprimir el dolor, ya infundir alegría, ya aumentar la compasión. Estos son los efectos de la palabra y son efectos divinos. ¿Cómo puede un hombre olvidarse del sufrimiento? Por medio de la palabra. Le persuades para qué y deja de pensar en su dolor. ¿Cómo puede uno que está triste y hundido de pronto recuperar la alegría? Por medio de la palabra. Pero eso es como si un Dios viniera a visitarte y te infundiera alegría. Entonces, la palabra es un gran soberano en un cuerpo pequeñísimo, sutilísimo, invisible, que tiene grandes poderes. Y que esto es así, voy a mostrarlo. Entonces, ahora pon ejemplos para mostrarlo. Entonces pasa a la prueba. Ha enunciado el argumento y ahora pasa a probarlo. Es necesario mostrarlo a los oyentes también mediante la opinión. Episteme y doxa. También por la opinión. Entonces, hacemos una encuesta y mostramos lo que tal. Toda poesía la considero y califico como discurso con medida. Definición de poesía, discurso con medida. ¿Por qué? Porque el metro significa medida. Entonces, las palabras van en metro, van medidas, ¿no? Entonces tienen su ritmo y la cantidad de las sílabas y todo eso, ¿vale? A quien la escucha le invade un estremecimiento lleno de temor. Todo el conocimiento dado por la poesía es conocimiento de opinión. De opinión primero porque nosotros no vimos Troya, ni a Helena, ni nada de eso. Nos lo creímos porque nos lo han contado, ¿vale? Entonces, ¿pero cómo nos lo han contado? Con poesía. ¿Y la poesía qué hace? La poesía nos convence con su ritmo. No nos convence con su logos, ¿vale? Nos convence con su sonsonete, con su musicalidad, con su sonido, ¿vale? Entonces, a quien la escucha le invade un estremecimiento lleno de temor, una compasión bañada en lágrimas y un anhelo nostálgico. Y frente a aventuras y desgracias de acciones y personas ajenas, el alma sufre un sufrimiento peculiar por mediación de las palabras. Entonces, nos está describiendo el efecto mimético que produce en nosotros la literatura, que nos identificamos con los personajes, pero nos identificamos porque nos dejamos encantar con el encantamiento de la poesía, ¿sí? Con el embrujamiento de la poesía, ¿vale? Entonces, nos gusta
y nos metemos en escena y entonces nuestro corazón empieza a latir con el ritmo de la poesía y de pronto nuestro espíritu está triste o está alegre en función de lo que identificamos en la poesía. Y ahora debo pasar a este otro argumento. En efecto, los encantamientos, entonces, ¿cuál es el otro argumento? Encantamiento, ¿vale? Encantamientos inspirados mediante palabras son inductores de placer y reductores de dolor, pues mezclada con la opinión del alma, la potencia del encantamiento, no con el logos, no con la mera opinión, ¿vale? Sensaciones, ¿vale? La potencia del encantamiento la hechiza al alma, la persuade y la transforma con su magia. De seducción y de magia, dos artes se inventaron, que son errores del alma y engaños de la opinión. Entonces, de seducción y de magia, dos artes se inventaron, que son errores del alma, son opinión, engaños de la opinión. Entonces, y entonces ahora pone el ejemplo, ¿no? Pone de nuevo fuerza retórica. ¿Cuántos a cuántos y en cuántas cosas han persuadido y persuaden componiendo un falso discurso? Entonces, los malos discursos, Protágoras, ¿a cuántos ha persuadido? ¿Sí? Pues si todos en todos los eventos tuvieran memoria de los pasados, percepción de los presentes y previsión de los futuros, no tendría el discurso la misma fuerza ni actuaría de igual modo. Claro, pero el discurso de Protágoras funciona sobre la base de las sensaciones. Las sensaciones son siempre presentes, no tienen memoria ni tienen proyección al futuro, ¿vale? Entonces, si yo recordara los discursos de los políticos de los últimos 20 años, ¿les votaría en las elecciones siguientes? ¿Qué pasa? Que solo escucho el discurso del momento, que tiene que ver con la sensación del momento. Y me he olvidado el de ayer y el de mañana. Y entonces, pues claro, ¿a cuántos y en cuántas ocasiones han persuadido y persuaden componiendo un falso discurso? ¿Sí? Entonces, es lo que está diciendo, pero ¿lo está diciendo contra él, que hace discursos? ¿O lo está diciendo contra otro tipo de sofista que hace discursos para el ágora? ¿Sí? Y bueno, porque si no es tirarse una piedra al propio tejado. ¿Sí? Entonces, hay cuando menos dos modos de hacer discursos. ¿Sí? Uno justo y otro injusto. Uno que busca el orden, el cosmos, en donde las realidades tienen que corresponderse con lo mejor de ellas, y otro que es para engañar, ¿vale? Y que es error del alma. Lo cierto es que en la presente situación no es fácil ni recordar el pasado, ni observar el presente, ni predecir el futuro, de modo que en la mayor parte de cuestiones la inmensa mayoría dispone de la opinión como consejera de su alma, pero la opinión, siendo vacilante e insegura, empuja a vacilantes e inseguros infortunios a los que se sirven de ella. Pero que estamos en la Atenas del siglo V, que funciona por la opinión del que tiene el mejor discurso, ¿sí? Y que él enseña a hacer discursos. Entonces, ¿para qué hace esto? Para promoverse. Esto es una especie de muestrario de vendedor de discursos. Yo sé hacer esto, pero está luego el otro, mi competidor, que hace otros discursos. Entonces, ¿qué es esto? Así pues, ¿qué impide pensar que el relato también hechizase de igual modo a Helena en contra de su voluntad, como si hubiese sido raptada por la violencia de unos violentos? Los juegos de palabra, las reiteraciones, la violencia de un violento, como antes persuadido y persuaden, esas repeticiones, causan un efecto retórico igual al de la poesía, que te va metiendo en el ritmo del discurso y entonces quedas embrujado por él. No solo te está diciendo la teoría, sino que te lo está poniendo en práctica. Entonces tú escuchas este discurso y dices, no solo llevas razón, sino me gusta lo que dices. ¿Sí? Me has ganado para tu causa, completamente. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué les está diciendo a los atenienses cuando les da este discurso? ¿Qué impide pensar que el relato también hechizase de igual modo a Helena en contra de su voluntad, como si hubiese sido raptada por la violencia de unos violentos? El discurso falso, que solo persuade sin verdad, es tan violento como el que rapta.
¿sí? Como el que secuestró a la otra, ¿sí? Entonces, ¿hay menos violencia porque sea violencia verbal? No, no, es igual de violento. ¿Pero qué le está diciendo a los atenienses con esto? ¿Qué ha dicho antes? Si yo me muevo solo por la opinión, estoy a disposición de ser persuadido por cualquiera que venga con un discurso bonito, ¿sí? Soy un ignorante que me muevo por la opinión y puedo ser engañado fácilmente, como la pobrecita Helena, que se movía por la opinión, la engatusaron con el discurso y se la llevaron. Como vosotros, atenienses, que viene Protágoras, os engatusa con el discurso y votáis lo que os dice. Ya está. Entonces, ¿quién es el tonto? ¿Helena o los atenienses? Que se dejan llevar por la opinión del que habla bonito. ¿Sí? Entonces, ahora, que él no deja de ser un sofista que hace discursos y enseña a hacerlos, ¿vale? Con lo cual, ¿esto qué es? ¿Una de esas paradojas que enseñaba? Porque la fuerza de la persuasión en modo alguno se parece, por su modo de ser, a la necesidad, pero tiene su propia potencia. Y no es tan fuerte como el destino o la necesidad, pero es muy fuerte la persuasión. Por tanto, el discurso que persuadió al alma que persuadió la forzó a obedecer las órdenes y a estar de acuerdo con los actos. En consecuencia, el que ha persuadido por haber forzado comete injusticia, mientras que la persuadida, por haber sido forzada por la palabra sin fundamento, es difamada. Entonces, si Helena se dejó persuadir, pues la pobrecita será tonta, pero no es culpable. Y culpable es el otro. Y quizás más culpable precisamente porque no lo hizo con la violencia física, ¿vale? Puesto que la persuasión propia de la palabra modeló el alma como quiso, es preciso aprender en primer lugar los discursos de los meteorólogos, los filósofos físicos y de Tales de Mileto. Entonces, precisamente lo que dice ahora es, ¿qué tenemos que hacer para no dejarnos engañar como tontos? Primero, aprender los discursos de los meteorólogos, de Tales y compañía, quienes, enfrentando opinión contra opinión, rechazando una e introduciendo otra, han hecho que doctrinas increíbles y oscuras parezcan evidentes a los ojos de la opinión. En segundo lugar, los concursos reglados de oratoria, en los que un solo discurso deleita y persuade a gran multitud si es redactado con arte, aunque no haya sido pronunciado según la verdad. Entonces, esto es, ¿quién era el que había inventado los concursos de oratoria? Protágoras. Protágoras es el que inventa los concursos de oratoria. Sí, esto es un dardo contra Protágoras, pero en toda regla, ¿vale? Entonces, allí se dicen muchas cosas muy bonitas, pero ninguna verdadera, que es exactamente lo que dice Sócrates de sus acusadores en el juicio. Han hablado buenos discursos y muy grandes, y hasta a mí me han convencido, pero no han dicho una cosa que sea verdadera. Es exactamente esto, ¿vale? Entonces, si es redactado con arte, aunque no haya sido pronunciado según la verdad. Y finalmente, los debates de discursos filosóficos, Sócrates y compañía, y Anaxágoras y estos señores, en los que se muestra también la rapidez de ingenio, que también la rapidez de ingenio hace que resulte inconstante el crédito de la opinión. Entonces, si te mueves rápido, pues entonces puedes. Guardan la misma relación la potencia de la palabra respecto de la situación del alma que la prescripción de las medicinas respecto de la naturaleza del cuerpo. La potencia del alma, de la palabra es como la medicina para el cuerpo. Esa es su fuerza. Porque así como unas medicinas expulsan del cuerpo unos humores y otras otros, y unas hacen cesar la enfermedad y otras hacen cesar la vida, entonces unas te curan y otras te matan, ¿vale? Entonces hay medicinas que te matan. Todas, de hecho, en el prospecto te dicen contraindicaciones y la muerte. Ya está. Bueno, pues eso. Entonces, así también las palabras. Unas producen dolor, otras deleite, unas asustan, otras infunden ánimo a los oyentes, otras con cierta persuasión perversa envenenan el alma y la hechizan. ¿Vale? Entonces, claro, que venga un orador que te dice que te va a enseñar a hacer discursos para que aprendas a manejar la palabra, pero al mismo tiempo te dice, cuidado con las palabras, que esto es fuego que quema. Pues puede ser que sea tan sofista como Protágoras, pero de entrada está haciendo algo que no hace Protágoras y es ponerte en guardia contra su propio arte. ¿Sí?
cosa que no hace Protágoras, ¿vale? Así pues, se ha demostrado que si fue persuadida por la palabra, no cometió una injusticia, sino que sufrió una desgracia. Así pues, ¿por qué se ha de considerar justo el vituperio de Helena, quien, si hizo lo que hizo estando enamorada o persuadida por un discurso o raptada con violencia o forzada por una fuerza divina, en los 4 casos escapa a la acusación? Entonces, en los 4 argumentos, de los cuales hemos visto solo el último, he borrado. Entonces, recapitula el discurso, está cerrando ya el discurso, y entonces, al final del discurso, ¿qué hay que hacer? Resumen. Los argumentos que he tratado eran estos. Por tanto, ¿qué he conseguido? Pues he borrado con mi discurso el deshonor de una mujer. He observado el acuerdo que establecía al principio de mi discurso. He intentado abolir la injusticia de un vituperio y la ignominia de una opinión. He querido escribir este discurso como encomio a Helena y como ejercicio lúdico para mí. Con lo cual he restablecido el orden, que era la primera palabra. Entonces, es un discurso circular. Empieza y termina en el mismo punto, ¿vale? Y esta última frase a mí también me hace pensar mucho en el por qué escribe esto. Que dice, ¿qué es esto del encomio de Helena? Y he escrito esto para pasármelo bien. Entonces, es una especie de arte retórico por el arte retórico. Entonces, pero me está dando una teoría de la retórica, concretamente lo que dice de la fuerza de la palabra, que es con lo que él se gana la vida. Y no se la gana mal. Entonces, claro, pero eso te pone en guardia contra su propia enseñanza. Entonces, no creo que esté en la misma situación, no me parece que esté en la misma situación de Protágoras, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que también es una imitación que hace Platón en el Gorgias, en donde se burla un poco de Gorgias, ¿no? Pero lo hace con mucho humor y con eso. Hay un fragmento que dice que cuando leyó Gorgias, cuando Gorgias, el autor, leyó el Gorgias, diálogo de Platón, dijo, este Platón sí que sabe insultar. Y eso, ¿no? Entonces le dolió. Y eso. Pero entonces están al inicio del diálogo, Sócrates, van a casa de Calias, que tiene allí a Gorgias, que está enseñando muchas cosas y ha dado una conferencia sobre todo y tal. Y entonces quieren hablar con él sobre qué enseña, porque hay uno que quiere aprender y tal. Y entonces se encuentran a Gorgias, a Polo y a Calicles, que tal. Y entonces dicen a Gorgias para ver si quiere hablar con Sócrates sobre esto. Y entonces sale el escudero, Polo, para decir... Pero bueno, ya te respondo yo, no hace falta que molestes al maestro y tal. Y entonces tiene un primer diálogo allí con Polo, pero Sócrates quiere al maestro. Y entonces le dice Sócrates a Gorgias, ¿querrías, Gorgias, que continuáramos toda nuestra conversación dialogando como ahora lo estamos haciendo, unas veces preguntando y otras contestando? Discurso socrático, ¿no? De estos que inventó Protágoras. Y dejar para otra ocasión esa longitud de los discursos con la que empezó Polo. Polo es el alumno aventajado de Gorgias y entonces ha empezado, a pregunta de Sócrates, una respuesta de varias páginas, ¿no? Un discurso muy bien hecho y tal, que no tenía nada de sustancia, ¿no? Entonces, mira, si vamos a hablar así, pues mejor no. Entonces, discursos cortitos, pregunta y respuesta, ¿vale? Entonces, y tal. No faltes luego a lo prometido, sino por favor responde con brevedad a lo que te pregunte. Y responde Gorgias. Hay, Sócrates, algunas respuestas que precisan pronunciar largos discursos, pero intentaré ser lo más breve que pueda. Entonces, bueno, depende de la pregunta. Hay preguntas que no sé, cuando el público pregunta algo, pues la pregunta puede ser como da para otra conferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, ¿no? Entonces, pero intentaré ser lo más breve que pueda. Porque precisamente esta es una de las cosas que afirmo, que nadie puede decir lo mismo que yo en menos palabras. Entonces, no solo digo los mejores discursos, sino también puedo decir lo mismo con menos palabras, ¿no? Soy el que dice la mayor cantidad de sustancia en la menor, la mayor densidad de sustancia en la menor cantidad de palabras, ¿vale? Eso es lo que hace falta, Gorgias. Ironía socrática total, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta, Gorgias. Hazme una exhibición de ello, o sea, del hablar breve, y otra vez me la harás del hablar largo. Ya otra vez quedamos para los largos discursos. Lo haré,
y tendrás que reconocer que a nadie habrás oído que hable más brevemente que yo. Lo voy a demostrar y lo vas a reconocer. Espléndido, dice Sócrates. Dices, pues, que sabes la ciencia retórica y que sabes hacer orador a otro. ¿Sobre qué realidades versa la ciencia retórica? Por ejemplo, el arte de tejer versa sobre hacer mantos, ¿no? Gorgias, sí. Sócrates, ¿y la música versa sobre hacer melodías? Sí. Por era, Gorgias, me admiran tus respuestas, porque es imposible contestar con mayor brevedad. Entonces, claro, o sea, es la imitación de esto, pero llevada, pues eso, a la ironía. Es que Sócrates, creo que esto lo hago muy bien. Entonces, yo conozco mi arte y hablar en breve, pues también se me da muy bien. Es cierto. Adelante, pues, respóndeme también así sobre la retórica. ¿De qué realidad es ciencia? De discursos. Punto. ¿De cuáles, Gorgias? ¿Quizás de los que muestran a los enfermos con qué dieta sanarían? No. Así que la retórica no versa sobre todos los discursos, desde luego que no. ¿Pero da el poder de hablar? Sí. ¿Da también el poder de conocer aquello sobre sobre lo que da el poder de hablar? ¿Y cómo no? Así, la ciencia de la que acabamos de hablar, la medicina, da el poder de conocer y de hablar acerca de los enfermos, necesariamente. ¿Y la medicina parece que versa de discursos? Sí, al menos de los discursos que se refieren a las enfermedades, desde luego. Todo esto es una parodia de Gorgias, ¿no? De decir, bueno, pues ¿cómo puedo? Si una de las cosas de las que se precia es de hacer discursos breves, pues mira, sí, no, sí, también, de acuerdo, ya está. ¿No? Y luego vienen los otros discursos, pero con esto le va llevando a reconocer claro, que enseñar a armar discursos no es enseñar la justicia. La justicia es una cosa que no se enseña de esta forma, si es que se enseña de alguna, ¿vale? Y eso. Y Gorgias termina reconociéndolo. Entonces a mí me parece que Gorgias no está en la misma situación que Protágoras, que tiene una intención distinta, tiene quizás también un carácter distinto, y él se centra mucho en potenciar o en exprimir todas las potencialidades del lenguaje para hacer que los discursos sean realmente bellos y la verdad o la justicia del discurso dependerá del uso que haga el que lo tenga que usar. Pero él no entra en eso, ¿no? Entonces él como que se queda al margen de eso. Él no va allí. De hecho, nos pone en guardia contra cierto tipo de discurso que puede manipularnos, que puede engañarnos, como a la pobre Elena, y que por alguna referencia quizás demasiado concreta a lo que hace su competidor Protágoras, quizás parece que va en contra de él. El otro discurso, el que teníamos sobre el no ser, muestra el absurdo al que se puede llegar precisamente por esa filosofía del lenguaje que se centra en las palabras solo en algún sentido y no en otro, y entonces las va concatenando y claro, llega al absurdo de decir, nada existe, si algo existe no podemos conocerlo y no podemos comunicarlo, cuando estamos comunicando cosas que conocemos porque necesariamente existen. Entonces, ¿qué es lo que hace en todo ese discurso? Decir, nada existe porque al final existir lo reduce a un absurdo del tipo del absurdo del movimiento no existe, ¿vale? Y las aporías esas de para llegar a una meta tengo que llegar a la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Entonces nada existe. Si algo existiera no puede ser pensado porque el término existir en la realidad lo equiparo al término existir como idea, ¿sí? Entonces, aprender la idea del vaso es meterme el vaso en la inteligencia, pero meterme el vaso físicamente en la inteligencia, con lo cual eso es absurdo. Pero si utilizo el mismo término en el único sentido posible, entonces estoy diciendo eso, claro, eso es imposible. Entonces no puedo conocer nada, ¿sí? Porque no puedo meterme la realidad físicamente dentro de la inteligencia, ¿vale? Y si pudiera, sería imposible comunicarlo a los demás, porque entonces decir vaso sería sacar de mi inteligencia esto y meterlo en vuestra inteligencia, con lo cual es un doble absurdo. Entonces, claro, ese discurso lo dice convencido de ello. Él realmente sabe y cree y afirma que nada existe.
¿Él realmente sabe y cree y afirma que nada puede ser conocido cuando da clases de una cosa como retórica? Pues resulta muy absurdo creer que sí. Con lo cual, ¿qué es esto? Bueno, pues es una paradoja, de esas que los testimonios nos decían que hacía. Entonces, es una paradoja que muestra qué cosa. El absurdo de ciertos posicionamientos oratorios, retóricos, que son capaces de defender una cosa y la contraria. De nuevo, va contra Gorgias, perdón, contra Protágoras, ¿sí? Y va contra esa lógica llevada al absurdo de la escuela eleática. A mí al menos es lo que me parece. Pero sobre esto podréis encontrar muchas opiniones en muchísimos sentidos, porque como bien decía Protágoras, cada quien tiene sus sensaciones y por tanto es medida de su propia opinión. ¿Vale? Entonces, con esto llegamos ya al final de nuestra sesión. Entonces, ¿por qué estudiar a los sofistas? Bueno, decíamos al inicio que ellos representan el giro humanista, el volver la filosofía a centrarnos en el hombre, en su pensamiento, en sus posibilidades, las posibilidades del pensamiento, el llevarlo al límite del lenguaje. Entonces muestran, ponen también sobre la mesa qué cosa es el lenguaje y cómo lo usamos y cómo funciona. Y esto es una aportación enorme, es decir, yo quizás porque pertenezco o quiero pertenecer a la tradición platónico-aristotélica, no estoy muy de acuerdo con los sofistas, como habréis visto, pero sin embargo es justo reconocerles el enorme mérito que tienen para la filosofía, el haber puesto sobre la mesa estos temas que son muy humanos y que determinan todo lo que después es el hombre, ¿vale? Entonces, la lógica, el lenguaje, la política, la ética. Entonces, ¿de qué va nuestra vida en el fondo? ¿Vale? ¿Y por qué? A partir de aquí es legítimo ocuparnos también de las estrellas y de las bacterias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque interesan a esto. Y además lo expresamos con lógica y con lenguaje, ¿vale? Luego, pues, está la... Sí, está la historia posterior a los filósofos, ¿no? A los sofistas, ¿no? Y es que ellos viven ya en una crisis de la verdad, ellos hacen que la verdad entre en crisis y eso genera también una crisis política, esa guerra del Peloponeso, pero también, vamos, añadida por la peste de Atenas, el dominio de Esparta, la tiranía y la demagogia, y entonces todo eso hará que la ciudad griega, concretamente Atenas, pero con Atenas todas las demás ciudades griegas entren en decadencia y que el nuevo poder que está surgiendo en Macedonia termine dominando sobre toda Grecia con una nueva idea de ser humano que ya no está vinculado a la polis, que está vinculado a un cosmos. Esa idea panhelénica que postulaba Gorgias se va como a estallar y no se va a quedar en Grecia, sino que se va a proyectar al oriente, a una primera universalización de la cultura griega, ¿vale? Y claro, eso generará lo que ya empezaron los sofistas a trabajar y a promover, un individualismo. Paradójicamente, en un mundo cada vez más grande y con esa conciencia de cosmópolis, el hombre va a sentirse perdido en un anonimato y va a querer afirmar su propia identidad. Y lo que van a surgir van a ser filosofías que van a ser cada vez más individualistas. Los cínicos, los epicúreos, los estoicos, incluso los estoicos, hablando de la cosmópolis y diciendo que son ciudadanos del cosmos, ¿vale? Van a preocuparse de su propia salvación, no de la del cosmos, sino de la mía, ¿sí? Entonces, es como una paradoja. ¿Pero por qué? Pues porque en un mundo en donde ya nada es verdad o no hay verdades universales y está solo la verdad del más fuerte, Alejandro en este caso, entonces, bueno, pues cada quien tiene la suya. Y entonces quizás esto tiene también su raíz aquí, ¿no? Los siguientes autores inmediatos son Sócrates, que responde frente a ellos, y Platón y Aristóteles, pero después de esto, cuando muere Gorgias, pues ciertamente ya estamos yendo a un mundo completamente distinto de guerras, de enfrentamientos, de peste y de todo lo demás, ¿no? Y por eso traemos aquí, no esta obra, pero alguna otra de este señor, que es John Senior, que dice, lo dice en los años 80 acerca de nuestro panorama cultural, no acerca de la Grecia antigua, ¿vale? Dice, las controversias en educación, como en todas las cosas, son consecuencias de divisiones más profundas en la filosofía y en última instancia en la religión. Entonces, una religión es no simplemente lo que uno
cree y a lo que tiene piedad, sino lo que cree en el fondo. Es decir, los dioses no son necesariamente las imágenes, digamos, populares de los dioses, sino las convicciones más radicales que uno tiene, ¿vale? Entonces, y eso es la religión verdadera, ¿no? O las religiones verdaderas, las religiones que uno realmente cree. Las discusiones sobre estudios generales o especiales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estudios generales o estudios especiales? ¿La especialización o lo general? O sobre la prioridad de la enseñanza o la investigación, las universidades a qué tienen que dedicarse, investigar o enseñar, o entre humanidades y ciencias, son un reflejo del más antiguo y más amargo conflicto de ideas ilustrado por la muerte de Sócrates. La muerte de Sócrates es, él lo llamaba, la lucha entre la filosofía y la sofística, entre la afirmación sólida de la verdad contundente y la disolución del concepto de verdad. Y esto es lo que determina una religión, en el fondo. Una religión filosófica o irracional, en el fondo es, creo en esto porque me va la vida en ello, o creo en esto otro porque me va la vida en ello. Y por tanto, si creo A, no creo B, y si creo B, no creo A. ¿Sí? Entonces, él lo llamaba la lucha de la filosofía y la sofística. Los aristotélicos lo llaman realismo versus relativismo, porque todas las cuestiones nacen en última instancia de la afirmación o negación de una realidad independiente de la mente a la que podemos conocer con certeza. O existe o no existe. O la conocemos o no la conocemos. Y hay una tradición que dice que sí y hay una tradición que dice que no. Y continúa John Senior. El relativismo es la religión de los medios masivos de comunicación, incluyendo, contexto de los años 80, ¿vale? Antes de Internet, ¿vale? Incluyendo no solamente los diarios, revistas, libros, grabaciones y televisión, sino también a las escuelas y universidades que se han convertido en algo similar a seminarios de un sacerdocio relativista donde se forman los escritores, sus editores, sus maestros y sus gerentes. En estos últimos años, la instauración de este relativismo ha tomado un carácter totalitario. Entonces, eso, 1983, ¿vale? Antes de Internet. Imaginaos lo que es ahora. Luego nos extrañamos que por libertad de expresión queramos incendiar el mundo. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué? Porque si todo depende de mi sensación, claro, pero entonces, una cosa es lo que puedo afirmar en un momento determinado cuando creo que controlo las consecuencias de lo que digo, y otra cosa es el poder de la palabra, ese rey con un poder enorme y un cuerpo pequeñito, invisible, que me dice Gorgias, que llegan a producir incendios que ya no soy capaz de controlar. ¿Sí? Entonces, por eso hay esas dos tradiciones a lo largo de la historia de la filosofía. Plantean unos temas, y ese es su gran valor, el de los sofistas, pero luego la solución que dan a ellos es tan destructiva en la Atenas del siglo V que en la propia Atenas del siglo V produce una reacción diciendo, no queremos esto, y no lo queremos, y estamos dispuestos a morir por ello, como Sócrates, o dispuestos a desterrarte para que no termines disolviendo nuestra realidad en tu relativismo nihilista. ¿Sí? Entonces, por eso, la cita de Guthrie del principio me parece que es muy verdadera y que no tiene que escandalizarnos. Levantan pasiones. Y es muy difícil realmente estudiarlos y acercarse a ellos diciendo, no, yo desde la neutralidad y ya está. Pues es que al final hay que tomar partido. Y tomar partido es decir, pues igual veo la aportación, pero la aportación tiene un límite y tal. O me creo la aportación y digo, no, si esto ancha es Castilla, pues fenomenal, no pasa nada, ¿vale? Bueno, sí pasa, pero igual no podemos convencer a nadie de que no pasa. Conclusión, pues eso, la actualidad, es decir, Madrid, España, Europa, siglo XXI, vamos, noticias de hoy a mediodía. Y luego, eso por un lado, pero luego también, y esto es lo importante, la propia vida. Entonces, ¿cómo estoy yo frente a la verdad, frente a la realidad de las cosas? ¿La afirmo o la niego? ¿Creo que existe o creo que no existe? ¿Creo que existe y puedo conocerla o no sé si existe y por tanto me olvido de conocerla? Entonces, esto, una vez que se ha puesto sobre la mesa, y los sofistas tienen el mérito de haberlo puesto sobre la mesa, es imposible seguir viviendo una existencia humana y no tomar opción propia por ello. Entonces, podemos vivir como viven las vacas en el prado, pero eso no es una existencia humana. ¿Sí?
Y eso es lo que lleva efectivamente a Sócrates a la muerte, porque tiene que demostrar con su vida y con su muerte aquello que ha afirmado con su palabra, que la verdad existe y merece la pena porque es más grande que yo mismo. ¿Eh? Bibliografía básica, muy básica. Tenéis los textos de los sofistas, pues tenéis esta obra que citábamos antes del profesor Solana Dueso, que recoge los fragmentos de los sofistas. Tenéis también la edición en Gredos y tenéis, por ejemplo, las vidas de los sofistas de Filóstrato. ¿Vale? Y luego estudios sobre ellos, hay uno muy famoso, antiguo, de los años 60, de Mario Untersteiner, los sofistas, luego del profesor Solano Dueso, al que hemos aludido antes, que es Protágoras, debates de la Grecia ilustrada. En el lado contrario estaría Miguel García Baró, de Homero a Sócrates, el capítulo que reserva a los sofistas. Y luego está de Romilly, Los grandes sofistas, y de Giorgio Colli, Gorgias y Parménides, que quizás pueden ayudaros a tener un conocimiento más profundo y adecuado de lo que hemos podido intentar en esta sesión. Y con esto creo que ya está todo y nada más por mi parte. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, nos quedan algunos minutos antes del toque de queda y podemos